¿Alguna vez te has sentido tentado a realizar algo que sabías que no estaba bien? ¿Te has sentido atrapado en un torbellino de malos pensamientos, especialmente en esos momentos de debilidad o prueba en tu vida? Tal vez has pasado por situaciones tan difíciles que los pensamientos negativos parecen ser lo único que llena tu mente. No puedo más, no soy suficiente, o incluso, ¿dónde está Dios en todo esto? Estos momentos pueden ser abrumadores y como creyentes a veces nos sentimos culpables por tenerlos, pensando que hemos fallado en nuestra fe. Pero déjame decirte algo importante. Tener malos pensamientos no significa que Dios se ha apartado de ti o que eres débil en tu fe. Significa que estás enfrentando una batalla que puedes vencer con su ayuda. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido que transforma vidas. Las tentaciones son el primer paso hacia los malos pensamientos, y estos, si no los enfrentamos a tiempo, pueden convertirse en acciones que nos alejan de la voluntad de Dios, llevándonos a caer en pecado. Es un ciclo que comienza en la mente, en ese momento fugaz en que la tentación nos susurra lo atractivo de aquello que sabemos que no está bien. Aunque las tentaciones en sí mismas no son pecado, el no resistirlas abre la puerta a pensamientos negativos que pueden influir en nuestras decisiones y, eventualmente, en nuestras acciones. La sabiduría divina nos enseña que la batalla contra el pecado comienza en el terreno de la mente. Proverbios 4:23 dice: «Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida». En la Biblia, el corazón a menudo representa el centro de nuestros pensamientos y deseos. Si no protegemos nuestra mente y permitimos que los malos pensamientos se arraiguen, terminamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, lo que genera consecuencias no solo espirituales, sino emocionales y físicas. Es importante entender que las tentaciones son parte de la experiencia humana. Incluso Jesús fue tentado en el desierto, Mateo 4:1-11. Sin embargo, Él nos dejó el ejemplo de cómo responder, con firmeza, con la palabra de Dios y con una convicción inquebrantable de obedecer al Padre. Las tentaciones nos muestran nuestra vulnerabilidad, pero también son una oportunidad para depender más profundamente de Dios y fortalecer nuestra fe. Cuando las tentaciones llegan, el primer paso es identificar que su objetivo es sembrar pensamientos que nos alejen de Dios. Esos pensamientos, si no los confrontamos con la verdad de la palabra, pueden distorsionar nuestra percepción de lo que es bueno y correcto. Santiago 1:14-15 nos advierte: «Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte». Este proceso comienza en la mente y culmina en acciones que nos dañan y nos desconectan de la comunión con Dios. Vivimos en medio de una guerra espiritual, un conflicto constante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos, sus efectos son reales y palpables, especialmente en nuestra mente. Este conflicto no es un enfrentamiento abstracto, es una batalla estratégica en la que el enemigo intenta infiltrarse en nuestra mente con pensamientos negativos, mentiras y dudas para alejarnos de la voluntad de Dios. La mente es un campo de batalla crucial, porque como dice Proverbios 23:7, «Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él». Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones y, eventualmente, nuestro destino. El reino de las tinieblas lo sabe y por eso lucha incansablemente para sembrar semillas de desconfianza, miedo, enojo, culpa y deseos que no están alineados con el propósito de Dios. Estas semillas no solo contaminan nuestra mente, sino que buscan arrastrarnos hacia un camino de destrucción y alejamiento espiritual. El enemigo, Satanás, es astuto y persistente. Como dice 1 Pedro 5:8, «Sean sobrios y manténganse vigilantes». Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Su principal objetivo es llevarnos lejos de Dios, y sabe que nuestra mente es el lugar más vulnerable para comenzar. Utiliza las circunstancias de nuestra vida, nuestras debilidades emocionales y las tentaciones para sembrar malos pensamientos. Nos susurra mentiras como: «No eres suficiente», «Dios no te escucha» o «Nadie te ama».
intentando que estas ideas tomen raíces profundas en nuestro interior. Estos pensamientos no aparecen de la nada. Son maquinaciones del reino de las tinieblas diseñadas para hacernos dudar de la bondad de Dios y desviar nuestro enfoque de su verdad. El enemigo sabe que si logra controlar nuestra mente, puede influir en nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones, alejándonos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Esta batalla afecta a cada uno de nosotros, queramos o no, estemos preparados o no. Cada pensamiento, decisión y acción que tomamos tiene implicaciones espirituales. Es importante entender que no somos simples espectadores, estamos en el tablero y nuestras elecciones determinan de qué lado nos posicionamos. Dios, en su amor y sabiduría, nos ha dado herramientas para resistir y vencer en esta lucha, pero debemos estar alertas y preparados para utilizarlas. La clave para resistir en esta guerra espiritual es renovar nuestra mente constantemente con la verdad de Dios. Como dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente implica llenarla con las Escrituras, orar constantemente y depender del Espíritu Santo para discernir lo que proviene de Dios y lo que es una estrategia del enemigo. La vigilancia también es crucial. No podemos permitirnos ser pasivos en esta guerra. Debemos examinar constantemente nuestros pensamientos y someterlos a la verdad de Cristo, como se nos enseña en 2 Corintios 10:5. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto significa evaluar cada pensamiento y rechazar a aquellos que no están alineados con la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene un propósito divino, un camino que Dios ha diseñado específicamente para nuestra vida. El enemigo hará todo lo posible para desviarnos de ese camino, pero no tiene el poder de vencer a quienes permanecen firmes en Dios. Saber que estás en esta batalla te da una ventaja, te permite actuar con intención, prepararte espiritualmente y caminar con la confianza de que Dios está contigo. La oración es una gran aliada para evitar que los pensamientos negativos se arraiguen en nuestro interior. Es mucho más que palabras pronunciadas. Es el canal sagrado que nos conecta directamente con el corazón de Dios. A través de la oración nos comunicamos con Él, abrimos nuestro ser con sinceridad y recibimos su paz, guía y dirección en cada aspecto de nuestra vida. En nuestra relación con el Creador, la oración no es una opción, sino una necesidad vital para mantenernos alineados con su voluntad y protegidos de los pensamientos que intentan desviarnos de su propósito. En los momentos en que nuestra mente se llena de dudas, temores o pensamientos que no están alineados con la verdad de Dios, la oración actúa como un refugio, un espacio donde esos pensamientos son confrontados y disipados. La comunicación constante con Dios en oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también purifica nuestra mente, ayudándonos a discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Filipenses 4:6-7 lo dice de manera hermosa. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, le damos a Dios el control de nuestras inquietudes y le permitimos intervenir en nuestras luchas internas. En lugar de dejar que nuestra mente sea un terreno fértil para pensamientos malvados o alejados de su voluntad, la oración nos ayuda a plantar semillas de fe, esperanza y verdad. Cada palabra que dirigimos a Dios es un acto de confianza que nos libera del peso de nuestras propias preocupaciones y abre nuestro corazón a su paz. La oración no solo tiene el poder de detener los malos pensamientos, sino que también transforma nuestra perspectiva. Cuando nos dirigimos a Dios con sinceridad, nuestra mente se enfoca en su grandeza y fidelidad, desvaneciendo las mentiras que el enemigo intenta sembrar. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas, que Dios está presente y dispuesto a guiarnos si buscamos su rostro con un corazón humilde y sincero. Además, la oración es un acto de rendición. Es un momento en el que reconocemos que no podemos vencer las luchas de la mente por nosotros mismos. Al invocar su ayuda, permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente, como lo enseña Romanos 12:2.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación es posible solo cuando mantenemos una comunicación constante con Dios a través de la oración. No se trata de orar únicamente en los momentos de crisis o cuando los pensamientos negativos nos abruman, sino de cultivar una vida de oración continua, como una conversación diaria con un amigo cercano. Esta práctica nos protege de caer en el engaño y fortalece nuestra mente para permanecer firmes en la verdad. Al hacerlo, construimos un escudo espiritual que nos permite identificar y rechazar cualquier pensamiento que no provenga de Dios. La oración nos mantiene alineados con la voluntad divina porque nos permite escuchar su voz. En la quietud de la oración, Dios nos habla, nos corrige y nos guía, ayudándonos a discernir su propósito para nuestras vidas. Satanás, como el enemigo de nuestras almas, utiliza una variedad de tácticas cuidadosamente diseñadas para intentar alejarnos de Dios y hacernos caer en tentación. Estas artimañas no son nuevas, están profundamente enraizadas en su naturaleza engañosa, y su efectividad radica en su capacidad para explotar nuestras debilidades humanas. Es esencial comprender estas tácticas para poder identificarlas y resistirlas con la fortaleza que Dios nos da. La primera manera en la que Satanás busca manipularnos para hacernos caer en pecado es el miedo. El miedo, una herramienta que Satanás utiliza para paralizarnos y alejarnos de Dios, es una de las tácticas más efectivas que el enemigo emplea para sembrar dudas en nuestras mentes y llevarnos a desconfiar del poder y las promesas del Creador. Este miedo no es el temor reverente que nos acerca a Dios con humildad y respeto, sino un miedo corrosivo y paralizante que grita en nuestros pensamientos: no eres suficiente, estás solo, o esto es demasiado grande, ni siquiera Dios puede ayudarte. Este tipo de miedo no solo distorsiona nuestra percepción de la realidad, sino que intenta romper nuestra confianza en un Dios que nunca nos abandona. Satanás sabe que el miedo tiene el poder de debilitarnos emocional, mental y espiritualmente. En los momentos de debilidad o incertidumbre, el enemigo aprovecha nuestras preocupaciones, convirtiéndolas en escenarios imaginarios de fracaso, abandono y desesperanza. Nos hace enfocarnos en nuestras limitaciones en lugar de recordar el poder infinito de Dios. Este miedo se convierte en una voz persistente que nos empuja a creer que nuestras circunstancias están fuera del control de Dios, que nuestras oraciones no serán escuchadas o que no somos dignos de su ayuda. El miedo no solo nos inmoviliza, sino que también puede separarnos de la comunión con Dios. Cuando estamos atrapados en este estado, nuestras mentes comienzan a maquinar pensamientos negativos. ¿Y si Dios no interviene? ¿Y si todo termina mal? Estas dudas, si no son confrontadas con la verdad de la palabra de Dios, pueden alejarnos del reino de la luz y empujarnos hacia la desesperación que Satanás busca implantar en nuestras vidas. Sin embargo, el miedo, aunque poderoso, no es invencible. La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que no estamos solos en esta lucha. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo no solo nos muestra el carácter de Dios, sino también la fortaleza que Él nos ofrece para vencer el miedo. El poder de Dios está disponible para nosotros. El amor de Dios nos envuelve y su espíritu nos da la capacidad de dominar esos pensamientos que intentan controlarnos. El miedo pierde su fuerza cuando lo enfrentamos con la verdad de Dios. En lugar de dejar que las dudas se arraiguen, podemos contrarrestarlas con declaraciones firmes de fe. Cuando el enemigo susurra: no podrás superar esto, respondemos con valentía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando Satanás intenta convencernos de que estamos solos, recordamos la promesa de Dios: nunca te dejaré ni te abandonaré. Hebreos 13:5. Estas verdades no son solo palabras, son armas espirituales que desarman las mentiras del enemigo. Además, es fundamental recordar que el miedo, aunque real, no define nuestra identidad ni nuestro destino. No somos esclavos del miedo, somos hijos de Dios. Como dice Romanos 8:15, porque no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor,
sino que han recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este versículo nos da una visión clara de nuestra posición. No somos víctimas, sino victoriosos en Cristo. Para superar el miedo, debemos cultivar una relación constante con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con su verdad, creamos un escudo que el enemigo no puede penetrar. Al estar cerca de Dios, el miedo disminuye, porque su perfecta presencia disipa cualquier sombra de duda o temor. Como dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo es una táctica del enemigo, pero no tiene poder sobre un corazón confiado en Dios. Aunque el enemigo intente usarlo para paralizarnos y alejarnos, Dios nos llama a confiar plenamente en Él. Su amor es más grande que cualquier temor. Su poder es mayor que cualquier amenaza, y su promesa es más firme que cualquier duda. No permitas que el miedo te robe la paz y la dirección que Dios tiene para ti. Confía, porque en Cristo ya eres más que vencedor. La segunda táctica que utiliza el enemigo es el deseo. Cuando está mal enfocado, se convierte en una de las tácticas más sutiles, pero devastadoras que Satanás utiliza para desviarnos del camino de Dios. No siempre se trata de deseos claramente pecaminosos o evidentes. A menudo, el enemigo usa cosas que parecen inofensivas e incluso buenas, pero que toman un lugar indebido en nuestra vida, desplazando a Dios del centro de nuestro corazón. El deseo en sí no es malo, es una parte natural de nuestra humanidad. Dios nos creó con anhelos, de amor, aceptación, éxito, seguridad y propósito. Sin embargo, Satanás es un experto en distorsionar esos deseos legítimos, haciéndonos creer que podemos satisfacerlos fuera de la voluntad de Dios. El resultado es que lo que comenzó como un anhelo aparentemente inofensivo se convierte en un ídolo, algo que ocupa un lugar más importante que Dios en nuestras vidas. Este fue precisamente el enfoque que utilizó con Eva en el jardín del Edén. Satanás no la tentó con algo obviamente maligno. En lugar de eso, presentó el fruto prohibido como algo atractivo y deseable, bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para adquirir sabiduría. Génesis 3:6. En ese momento, Eva no vio el peligro, solo la promesa de satisfacción inmediata. Así, el deseo desordenado la llevó a desobedecer a Dios, y las consecuencias afectaron no solo su vida, sino la de toda la humanidad. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma hoy. Él utiliza nuestros anhelos y los magnifica, mostrándonos soluciones rápidas o placeres temporales que, en realidad, no satisfacen nuestra verdadera necesidad. Tal vez sea la búsqueda de éxito a toda costa, la necesidad de validación en relaciones tóxicas, o el afán de acumular bienes materiales creyendo que nos darán seguridad. Estas cosas pueden parecer inofensivas, pero cuando las perseguimos fuera del diseño de Dios, terminan destruyendo nuestra paz, robando nuestra conexión con Él y dejando un vacío aún mayor en nuestro interior. Santiago 1:14-15 advierte claramente sobre este proceso. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este pasaje nos muestra cómo un deseo desordenado, si no se confronta, se convierte en pecado, y ese pecado puede llevarnos a consecuencias espirituales, emocionales y físicas devastadoras. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en esta trampa del deseo? La clave está en mantener nuestros anhelos alineados con la voluntad de Dios. Esto comienza con una relación constante con Él, donde aprendemos a someter cada deseo a su plan y propósito. Filipenses 4:19 nos recuerda que Dios es el único capaz de suplir todas nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al confiar en Él para satisfacer nuestras necesidades, cerramos la puerta a las mentiras del enemigo que intentan hacernos buscar satisfacción en lugares equivocados. Es importante también vigilar nuestro corazón y examinar nuestras prioridades. Pregúntate, ¿este deseo me está acercando a Dios o me está alejando de Él? ¿Estoy buscando algo más que a Él para llenar mi vacío?
Estas preguntas te ayudarán a discernir si lo que deseas está en línea con su voluntad o si se está convirtiendo en un ídolo. La tercera táctica por la cual el enemigo usa para llegar a nuestra mente es a través de la sutileza en el engaño. Satanás es un maestro del engaño, y su táctica más peligrosa no es el ataque directo, sino la sutileza. Rara vez se presenta de manera obvia. En lugar de eso, utiliza mentiras disfrazadas de verdad, ofreciendo caminos que parecen correctos, pero que en realidad conducen a la destrucción. Es como una serpiente que se desliza silenciosamente, esperando el momento oportuno para atacar. Este método es tan eficaz porque juega con nuestras percepciones, haciendo que lo malo parezca inofensivo, aceptable o incluso deseable. La sutileza del enemigo radica en su capacidad para mezclar verdad con mentira. No nos muestra el pecado en su forma más grotesca. Nos lo presenta como algo pequeño, aparentemente insignificante, pero que en el fondo es un desvío de la voluntad de Dios. Este fue exactamente el enfoque que utilizó en el jardín del Edén con Eva. Satanás no negó por completo las palabras de Dios, sino que las distorsionó preguntando: ¿de veras Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Con esta pregunta sembró la duda en el corazón de Eva, haciéndola cuestionar la bondad y la autoridad de Dios. Lo que parecía una conversación inofensiva se convirtió en la caída de la humanidad. De manera similar, en nuestra vida diaria, Satanás utiliza pequeños compromisos que parecen irrelevantes para desviar nuestro corazón. Tal vez nos diga: un pequeño atajo no hará daño, nadie se dará cuenta, o Dios entiende, no es tan grave. Estas sutilezas nos hacen bajar la guardia, abriendo la puerta para pensamientos, actitudes y acciones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Lo peligroso de esta táctica es que a menudo no reconocemos el daño hasta que estamos atrapados, cuando el pequeño compromiso se ha convertido en un patrón destructivo. La Biblia nos advierte sobre este tipo de engaño. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el enemigo no siempre se presenta como algo evidentemente malo. A menudo se disfraza como algo que parece bueno o razonable. Nos puede tentar a justificar el pecado con argumentos aparentemente lógicos, haciendo que lo que Dios llama mal se vea aceptable a nuestros ojos. La sutileza también se manifiesta en los pensamientos que el enemigo siembra en nuestra mente. Tal vez no nos diga directamente que desobedezcamos a Dios, pero insinúa: ¿realmente necesitas seguir esto al pie de la letra? ¿O acaso esto te hará tanto daño? Estos pensamientos parecen inofensivos, pero son semillas que, si no las enfrentamos, pueden crecer y llevarnos a alejarnos de Dios. La clave para resistir esta táctica es estar espiritualmente alerta y fundamentados en la verdad de Dios. Jesús mismo enfrentó la sutileza de Satanás durante su tentación en el desierto. Cuando el enemigo usó las Escrituras de manera distorsionada, Jesús respondió con la palabra en su contexto correcto diciendo: escrito está. Esto nos enseña que la única manera de discernir las mentiras disfrazadas de verdad es conocer profundamente la palabra de Dios. Además, debemos pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. En nuestra fuerza humana, es fácil caer en las trampas sutiles del enemigo, pero el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. Al caminar en comunión con Dios, podemos reconocer cuando algo no proviene de Él, incluso si parece inofensivo. Es fundamental también examinar nuestras decisiones y pensamientos a la luz de la palabra. Pregúntate: ¿esto glorifica a Dios? ¿Está alineado con su carácter? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Estas preguntas nos ayudan a detectar las sutilezas del enemigo antes de que nos atrapen. La cuarta práctica que el enemigo utiliza para inculcarnos malos pensamientos es la frecuencia en sus ataques. Satanás no es un oponente que se rinda fácilmente. Conoce nuestras debilidades y espera pacientemente el momento en que estemos cansados, distraídos o vulnerables para atacar una y otra vez. Incluso cuando resistimos una tentación con éxito, no se detiene. Simplemente busca otro ángulo, otro momento o una oportunidad diferente para intentar derribar nuestra fe y sembrar malos pensamientos. Este constante bombardeo puede sentirse agotador, como una batalla que nunca termina.
El enemigo utiliza esta persistencia para desgastar nuestra resistencia espiritual, buscando que poco a poco bajemos la guardia. Nos tienta a pensar, ¿vale la pena seguir luchando? ¿O no puedo con esto? Siempre es lo mismo. Este tipo de ataque no solo intenta debilitar nuestra fuerza espiritual, sino también generar una sensación de derrota y desesperanza. Satanás sabe que no siempre necesitamos cometer un gran error para alejarnos de Dios. Basta con que nos cansemos lo suficiente para permitir pequeños compromisos, pensamientos negativos o actitudes incorrectas que eventualmente se acumulen y nos aparten de la comunión con Él. Este enfoque persistente es peligroso precisamente porque no siempre lo reconocemos. Nos puede hacer pensar que los ataques son una señal de que algo está mal con nosotros, en lugar de darnos cuenta de que es el enemigo quien está trabajando incansablemente para alejarnos de la verdad. ¿Por qué el enemigo es persistente? Satanás utiliza la frecuencia porque sabe que somos humanos y que nuestras fuerzas son limitadas. Nos ataca con regularidad, no solo para tentarnos, sino para distraernos, robarnos la paz y mantenernos en un estado constante de lucha interna. Al hacerlo, espera que nos olvidemos de nuestra identidad en Cristo y que dependamos de nuestras propias fuerzas, lo cual nos deja aún más vulnerables. Sin embargo, debemos recordar que esta persistencia del enemigo no es invencible. En Efesios 6:13 se nos da una poderosa estrategia para enfrentar estos ataques constantes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Este versículo nos recuerda que no estamos luchando solos ni con nuestras propias habilidades. Dios nos equipa con todo lo necesario para mantenernos firmes, incluso cuando los ataques son frecuentes. El enemigo busca constantemente manipularnos, distorsionar nuestra percepción y alejarnos del propósito de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas poderosas para resistir y vencer estas tácticas. Entre ellas están la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra actitud y la mente de Cristo. Estas no son solo ideas abstractas, sino principios transformadores que pueden cambiar la manera en que enfrentamos las batallas espirituales y emocionales. Veamos cómo cada una nos equipa para esta lucha. El enemigo trabaja en nuestras mentes, sembrando mentiras, confusión y dudas. Por eso, una de las estrategias más poderosas para resistirlo es la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 nos dice, «No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Este versículo nos muestra que la clave para discernir la verdad y resistir las mentiras del enemigo está en llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Renovar nuestro entendimiento implica reemplazar las mentiras con la verdad de las Escrituras. Si el enemigo susurra, «No vales nada», respondemos con la verdad de que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Si dice, «Dios no te ama», recordamos que nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:30 y 8:39. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere un compromiso diario de leer, meditar y aplicar la palabra. Cuando renovamos nuestro entendimiento, nuestra perspectiva cambia. Aprendemos a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios, lo que nos da esperanza, claridad y fuerza para resistir los ataques del enemigo. El enemigo no solo ataca nuestra mente, sino también nuestras actitudes. Intenta llenarnos de amargura, orgullo, temor y desánimo, sabiendo que nuestras actitudes influyen en nuestras acciones. Sin embargo, la Biblia nos llama a una actitud renovada que refleje el carácter de Cristo. Efesios 4:23 a 24 dice, «Renueva tu actitud mental y vístete del nuevo yo, creado para ser como Dios en la justicia y la santidad que proceden de la verdad». Renovar nuestra actitud significa decidir conscientemente que nuestras respuestas y comportamientos estén alineados con la voluntad de Dios, no con las circunstancias que enfrentamos o los sentimientos que nos invaden. Es responder con fe en lugar de miedo, con gratitud en lugar de queja, con perdón en lugar de rencor.